Bienvenidos a Aquí en Radio. Un recorrido sonoro por la historia de Radio Educación. Les voy a pedir de favor a todos, a todas, que cierren por un momento los ojos. Nada más no se me vayan a dormir, por favor. La voz que escuchan es de Sandra Fernández Alanís. Es la presidenta de la Red de Radiodifusoras Universitarias de México. Hagamos el ejercicio que nos propone. Inhalen. Exhalen. Inhalen una vez más. Exhalen. Ahora, sintonicen en su mente la estación de su preferencia. Cambiamos el dial un poco a la izquierda, ahora un poco a la derecha. Algunos de ustedes con mentes digitales verán que los números de frecuencia cambian, pero si son como yo, que añoran un poco el viejo control analógico, escuchan en este momento la estática. Ahora encontramos una estación. Es un poco diferente. Quien locuta nos saluda. Buenos días, México. Es 13 de febrero de 2124 cuando son las 10:35 de la mañana y estas son las noticias. Cambiamos un poco de estación porque no queremos saber demasiado sobre nuestro futuro. Pero, ¿qué tal si escuchamos un poco de música del siglo que viene? ¿La están escuchando? ¿O si buscamos una radio universitaria? ¿Cómo suena una radio educativa y cultural en el siglo XXII? ¿Ya la están escuchando? El Comité del Premio Nacional de Periodismo celebró el talento y dedicación En Sudáfrica pudo haber un Mandela porque existían muchos Mandelas. Decía John Carling en las últimas páginas de su libro, El factor humano. La tragedia de San Juanico, no debemos olvidar todo lo que afectó a miles de personas por negligencia. Muy bien, ahora pueden abrir los ojos. Estamos de regreso en el viejo 2024. Pero como en todo viaje que emprendemos, quien regresa no es el mismo que el que se fue. Nosotros no somos los mismos por el simple hecho de imaginar ¿cómo será la radio en 2124? Estamos formando parte de la historia de la radio. Porque de la misma manera en que nosotros lo imaginamos ahora, así lo hicieron hace 100 años quienes nos imaginaron a nosotros. Así es, gracias a esos soñadores que imaginaron cómo sería la radio del futuro, es que podemos realizar esta serie y ustedes escucharla e interactuar con nosotros en redes sociales. Pero, ¿por qué nos propuso Sandra este ejercicio? ¿Por qué quiere que imaginemos cómo sonaría la radio en 100 años? Bueno, es que este audio es del 13 de febrero de 2024. Ese día se enterró en uno de los jardines aquí en radio una cápsula del tiempo que será abierta en 50 años, o sea, en 2049. La cápsula lleva mensajes dirigidos a las futuras generaciones escritos por radioescuchas y colaboradores de Radio Educación. Ahí está parte de nuestra historia, esa que empezó precisamente hace 100 años, tal como lo narra Sandra Fernández, que también es responsable de la estación universitaria UAM Radio 94.1 FM. Además, también conmemoramos que en 1924 empieza a funcionar lo que es hoy Radio Educación, un modelo de comunicación diferente al comercial, pionera de la radio educativa. María Luisa Ros Landa, primera directora de Radio Educación, ya dibujaba desde aquel entonces una programación diseñada para hablarle a las personas. A una centuria del surgimiento de Radio Educación, continúa con nosotros con un enraizamiento que ha resistido el paso del tiempo. Y no solo al tiempo, Radio Educación hasta la fecha enfrenta otros desafíos. Mejorar condiciones de trabajo. Conseguir mayor presupuesto para su operación. Cambiar aparatos obsoletos por tecnología que nos permitan transmitir mejor. O mantener nuestra independencia editorial e identidad son algunos de los temas a los que nos enfrentamos aquí en radio. ¿Cuáles son los retos que tiene Radio Educación a partir del año 101 como medio de comunicación, como radio pública y como una radio al servicio de la gente? Yo soy Javier Embriz. Y yo, Sayuri Sánchez.
Este es el episodio final de Aquí en Radio, un recorrido sonoro por la historia de Radio Educación. ¡Que lo disfruten! Capítulo 10. Somos y seremos la historia. Ya es sabido que los contenidos de Radio Educación tienen gran relevancia, tanto que 3 de sus producciones forman parte del registro Memoria del Mundo, que otorga la UNESCO. La serie infantil de Puntitas, que ingresó en 2012, las grabaciones del Encuentro Nacional de Jaraneros y Decimistas de Tlacotalpan, Veracruz, que lo hizo en 2014, y la más reciente en recibir este reconocimiento es la serie En los andamios de la creación, en febrero de 2024. Además, la lista de reconocimientos que han obtenido diversos trabajos realizados aquí en radio es muy larga. Mencionemos algunos. Producciones como Tenemos Tarea, A un clic de distancia, Para un diccionario de la imaginación y ¿Quién canta? Han sido premiadas por The New York Festival Radio and Programs Awards, el certamen de radio más importante del mundo. Alexia Cervantes, conductora del noticiario Pulso, ganó en 2023 el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. En 2022, el productor Ricardo Montejano recibió el Premio José C. Valadez, que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También nuestra compañera María Eugenia Pulido recibió la Medalla de Oro por 50 años de trayectoria en la locución, otorgada por la Asociación Nacional de Locutores. Y en 2024, la labor de Radio Educación fue reconocida en el Premio Nacional de Periodismo, como un agradecimiento del jurado por su contribución al desarrollo nacional, la democracia y los derechos humanos. Sí, los contenidos que hacemos aquí en radio la rompen en todas partes. Deberían ser muy escuchados. Sí, todos ellos están en nuestra web como podcast, pero ¿lograron ser escuchados por millones de personas la primera vez que se lanzaron al aire? Por desgracia, no. Y es que desde hace años en Radio Educación tenemos un reto que resolver. El castigo de la señal es una señal muy pobre. Él es Ricardo Montejano, uno de los productores de mayor trayectoria aquí en radio. Yo recibía cartas cuando hacíamos Abriendo Surco, a principios de los años 80, desde Tabasco nos escuchaban. Esos transmisores están acabados, ya no los han reparado. Siento que a las autoridades no les interesa que se escuche esta señal porque pues están en sus puestos. Y yo creo que es necesario reivindicar lo principal, que es la potencia y la claridad de la señal de Radio Educación, y que los trabajadores tengan con qué vivir a partir de su empeño profesional aquí en Radio Educación. Los transmisores son los dispositivos que producen las ondas electromagnéticas para transmitir información a través de la radio. Y nadie mejor que los propios ingenieros de la planta de transmisión de Radio Educación para hablarnos sobre el estado de estos aparatos. Soy Sergio Rojas Chavarría. Me incorporé a la planta en 1987. Desde entonces ya estoy yo aquí en la planta transmisora. Ahorita la AM la han descuidado un poquito porque ya nos hemos modernizado la transmisión. Creo que la AM no lo dejemos caer. Es la transmisión que se escucha a larga distancia. Yo recuerdo como anécdota, cuando teníamos el transmisor de MLU estábamos a 50 y cuando estuvimos a 100 kilowatts, yo recibía llamadas, no sé por qué, me hablaban aquí a la planta, de gente de Querétaro, hasta de Guanajuato. Oye, no se oye quién canta, con Cruz Mejía no lo escuchamos bien, porque hay veces las cuestiones atmosféricas bajaban, pero oír radioescuchas de Guanajuato, de Querétaro, pues uno se sentía, ay, hasta allá nos están escuchando, ahora ya no. Y esa diferencia en potencia se nota entre una estación de radio y otra. El productor Edmundo Cepeda nos habla al respecto. Nuestros transmisores son de risa loca, mientras que a Radio Disney le dan 100,000 watts de potencia. A Radio Educación, le dan 6,000. Empezó con 2,000 y ahora 6,000. ¿Cuánto? Edmundo se refiere al incremento de potencia de transmisión,
que en 2021 autorizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones a Radio Educación en la banda de FM. A Radio AM, que la ostentan como 100,000, no es cierto. El transmisor, cuando mucho, desarrolla 30. ¿Y por qué? Porque es un equipo viejo, obsoleto. Y también porque mantener la potencia de un transmisor es mayor gasto de electricidad. Y aquí a veces no hay ni para pagar la electricidad. Toda esta depauperación de sostener un medio de comunicación que demostró con hechos a partir de 1968 que era verdaderamente un punto clave de referencia para desarrollar en México la cultura, sin embargo, se le ha olvidado y se les hace mucho los 87 millones que le dan al año y que ya van bajando y que cada año bajan más y que además ya está destinado en rubros específicos como debe ser una administración, ¿no? Entonces para la producción no hay nunca dinero. El asunto es que no solo el transmisor necesita renovarse, prácticamente todo el equipo de la estación está en la misma situación. Desde que yo estoy aquí, creo que no se ha comprado ni un micrófono. Él es Luis Felipe Oropesa. Es uno de los ingenieros de audio aquí en radio. Y bueno, para grabaciones de música pues necesitas condensadores de diafragma chico, de diafragma grande, micrófonos de bombo, no sé, varios cambios. Y aquí lamentablemente pues por el descuido técnico que ha tenido generalizado la estación, no se ha podido apoyar, en este caso, este proyecto mío del que estamos hablando, pero de que sale, todo lo demás. NIMBY es el proyecto del que habla Luis Felipe. Grabó en el estudio A de Radio Educación a grupos de música no comercial y subieron los discos a una plataforma propia de la estación, donde la gente puede escuchar y descargar las canciones y ver las portadas. De hecho, se grabaron a 40 bandas que ya están en la plataforma. Y es importante decir que este trabajo lo realizó Luis Felipe con su propio equipo. En noviembre del año pasado, en el marco de los festejos por el centenario, Radio Educación lanzó la convocatoria NIMBY 2023, en donde hubo 2 categorías, general y un especial de bolero. En este año 2024, los proyectos seleccionados podrán grabar una producción discográfica completa en los estudios de Radio Educación para posteriormente poner su material en la plataforma NIMBY en el sitio de Radio Educación. Aunque para grabar estas producciones discográficas no se cuente con los recursos técnicos y tampoco un presupuesto asignado. Las consolas igual, la consola que tenemos aquí en el estudio B es una Tascam 4800 y es un equipo digital bueno, pero ya tiene más de 15 años. Él es Fortino Longines. Seguramente han escuchado su nombre en algunas producciones aquí en radio. Es otro de los ingenieros de audio de Radio Educación. Como todavía aprenden y como todavía funciona, entonces dicen, está funcionando, ¿para qué la cambies? Pero esos equipos ya debieron de haberse cambiado hace más de 5 años. Entonces, es ese problema, ¿no? El problema es que efectivamente necesitamos de personas que conozcan y digan, ¿qué es lo que necesita Radio Educación? Proporcionemos a Radio Educación del material para que podamos seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer, como la producción, ¿no? Y para colmo, cuando llega equipo nuevo no se instala, como nos cuenta el ingeniero de audio Alejandro Ramírez. Un año casi antes de que se fuera Luis Ernesto Pío Orozco. Luis Ernesto Pío Orozco fue director de Radio Educación de 1991 al año 2000. No sé si tú recuerdas que en la sala de juntas había un artero de cajas apiladas que eran computadoras de monitor. Entonces llegábamos a las juntas con Pi, ¿y todas estas cajas qué? No son computadoras. ¿Y qué hacen? No, pues ahora que haya capacitación, ya se van a asignar varios. Nunca hubo la capacitación. Se acabó la administración de Pi y viene Lidia y entra y dice, ¿qué es esto? No, pues son computadoras. ¿Y qué hacen aquí? Alejandro se refiere a Lidia Camacho, la directora de Radio Educación de 2000 a 2006. Y ella dijo, bajen todas estas computadoras a diferentes áreas. Dice, antes de que se vuelvan obsoletas, sino es que ya se volvieron. Y entonces fue la primera ocasión en que yo empecé a ver ya computadoras en el estudio. Las bajaron, las pusieron, dijeron, préndela y pícale a ver qué aprendes. ¿No? Sí, porque no había de otra. No había cursos donde te enseñaran. Pareciera que Radio Educación se sostiene con alfileres. ¿Qué nos dice Jesús Alejo, el director actual de la estación? Digamos, como proyecto ha sido el tratar de impulsar esta necesaria renovación tecnológica. Sin esa
transformación tecnológica, yo sigo pensando que Radio Educación va a tener problemas. Hay que luchar por ello. Hay que seguir insistiendo todo el tiempo porque eso suceda. A final de cuentas puedes adquirir el equipo y dentro de 2 años ya es un equipo obsoleto. Cierto, la tecnología cada vez caduca más rápido. Aún así ofrece ventajas, como el ahorro de energía, lo que se refleja en una reducción en la cuenta de luz, que es uno de los gastos más importantes de las estaciones de radio. Ese factor, por ejemplo, ese factor yo lo manejo mucho. Sí. Yo se los digo todo el tiempo a la gente del dinero de Hacienda. Eso es un asunto que yo se los manejo a cada momento. Es que dicen cuál es la viabilidad o cuál es el impacto que puede tener. Le digo, pues un impacto real es que ahorramos miles de pesos, sí, y al año se podría decir millones de pesos en electricidad. Porque y además la huella de ozono es menos, por favor. Ya no necesitan la misma energía, el gasto de energía, entonces todo cambia. Las nuevas tecnologías te dan otras oportunidades. Sí, otras. Incluso para renovarnos, para hacer cambios de pequeñas herramientas, pues ya nos cuesta trabajo porque ya son prácticamente hechas piezas únicas que nos hacen para reeducación. Entonces eso provoca que se encarezcan de pronto. Insistiendo todo el tiempo, esperando que pues se relajen un poquito estas medidas de autoridad y ya podamos tener acceso a recursos que vienen en un capítulo que es distinto a los otros, ¿no? Entonces, eso también complica un poco todos estos procesos administrativos. Y sí es complicado, porque la falta de presupuesto no solo se refleja en el equipo obsoleto con el que opera la estación, sino también en el pago a locutores, asistentes de producción, guionistas y demás personas que trabajan aquí en radio, como prestadores de servicios profesionales o PCP, tal como lo cuenta Edith Rojas, quien ha trabajado como asistente de producción en diversas series y programas. Es un poco frustrante que tengamos mucha capacidad creativa, tengamos ganas de hacer más cosas, de generar más contenidos, de hacer más radionovelas, de hacer más audiolibros, de hacer más series. Sin embargo, tenemos esa limitante porque no hay dinero. No es la primera vez que los trabajadores aquí en radio se ven envueltos en una situación parecida. Por ejemplo, en 2004, compañeros que realizaban trabajo de base, cumplían con un horario, estaban subordinados a un mando y que cobraban bajo la figura de honorarios, no percibieron durante 2 meses su sueldo. Esto los llevó a organizarse. Incluso hicieron algunos eventos para recaudar fondos y obtener algo de dinero. Así vivió aquel momento Manuel Mora, uno de los redactores del área de noticias. Sí tardaron 2 meses en pagarnos, incluso pues se hizo una kermés, hacíamos reuniones en la casa de Laura Elena. El baile en el Salón Caribe. Mucha gente se ríe porque en esa época, mi hijo estaba naciendo, yo no tenía para pagar y traía mis zapatos ya rotos. Me dijeron, pues pega la suela y pegué la suela del zapato ahí en el paredón. Y bueno, pues creo que fue un movimiento en el cual nos organizamos gracias al sindicato, a Lourdes Garzón, a Laura Elena. Y dijeron, pues es que hay que meter la demanda. Y bueno, empezamos a hacer las reuniones con Arturo Alcalde. El abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani ha asesorado legalmente a los trabajadores en Radio Educación desde hace más de 40 años, cuando comenzaron a organizarse y establecieron la primera delegación sindical. A partir de ahí también empezamos a hacer comunidad entre todos para conseguir esa base. La productora Laura Elena Padrón también recuerda aquellos días en que el sindicato apoyó a estos trabajadores. Y he de decirles que en el momento en que fuimos a la Cámara de Diputados como integrantes del sindicato, llegó Lidia Camacho y dijo que no había presupuesto para las plazas, ¿no? Que no. Como ya mencionamos antes, Lidia Camacho era en ese momento la directora general de Radio Educación. Que ella lo que quería era el dinero para digitalizar la institución. Entonces, pues tuvimos que pelear para que se dieran las plazas. Pero a partir de este movimiento fue que se dio la basificación masiva de muchos más, ¿no? Fuimos 15 o 16 los que iniciamos, los que empezamos, fuimos 16, pero ya después basificados fueron como 80, 100. Sí. Y todo esto nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Hacia dónde tiene que ir Radio Educación? Porque sí es muy bonito los 100 años, las remembranzas y la nostalgia, pero ¿qué es lo que sigue? ¿El siguiente paso cuál va a ser? En el año 101, ¿qué sigue? La voz que hace estos cuestionamientos es de Francisco Muñoz, redactor del área de noticias.
porque los medios avanzan, las formas de comunicación son distintas, los propios gobiernos están cambiando el propio discurso y la mirada que tienen hacia los medios. Para ellos ahora ya los medios son una página de internet, un podcast, en fin, todo lo que significa esta nueva era tecnológica. Y como Radio Educación, ¿qué? Como este modelo que tenemos, cómo fortalecerlo, enriquecerlo, antes de que esta ola ahora tecnológica también nos avasalle, como ocurrió con esa ola azul de Vicente Fox. Entonces es interesante hacer estos planteamientos, y yo creo que como base trabajadora, con toda esta experiencia que nos haces recordar ahorita en esta mesa, pues por lo menos a mí me hace pensar qué sigue, ¿no? Por lo pronto, hay que mejorar las condiciones de trabajo. Ese es uno de los principales retos que tiene Radio Educación al inicio de su segundo centenario de vida. Y también mantener una propuesta sonora fresca, atractiva, porque tenemos que reconocer que luego de 100 años a veces repetimos fórmulas gastadas sin darnos cuenta. Hace poco recibí un mensaje de un radioescucha que tenía tiempo de no escuchar y me decía, el noti se oye exactamente igual. Y dije, sí. Y dijo, incluso algunas voces cansadas. Y le dije, estamos envejeciendo, definitivamente, y tenemos que luchar contra eso, no porque sea malo, más bien contra escucharnos viejos. Ella es Eliud Hernández. Es redactora en el área de noticias aquí en radio. ¿Podemos hacer algo? Sí, tenemos que tener un liderazgo que nos ayude a hacerlo. Y también autoevaluarnos, tal como lo propone la productora Laura Elena Padrón. Hay que hacer un stop, un alto en tu trabajo, como para hacer una reflexión y decir por dónde vamos a caminar después del 100. Y yo creo que los equipos de producción también se cansan, sí se cansan, pero también está en nosotros generar nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas maneras de hacer las cosas. Creo que ese es el reto que nos debe mover constantemente. La propuesta de la productora Pilar Muñoz va por el mismo camino. Sí creo que nos hace falta mirar para otros lados, mirar lo que se hace o escuchar lo que se hace en otros lugares. Podemos muy probablemente tener otras formas de abordar las cosas. Y para empezar, tenemos que mirarnos de manera crítica, tanto trabajadores como directores a cargo de administrar Radio Educación, tal como lo estamos haciendo en este episodio, tal como lo dice el productor Cruz Mejía. Seguimos presumiendo, tenemos una gran emisora y vamos a cumplir 100 años. Tenemos que cumplir más, pero que le echen ganas en todos los aspectos. Más presupuesto, nosotros todavía tenemos ganas de seguir trabajando. Yo sí hago un llamado a todas las autoridades que escuchen mi palabra para que reflexionen, no solo el aspecto de justicia, no solo el aspecto técnico, sino el aspecto general que queremos darle en México a la imagen, a la primera emisora cultural que tenemos, porque Radio Educación, a pesar de todo, sigue siendo una principalísima emisora cultural en todo México y en Latinoamérica. Aún con todo, dejemos espacio para el festejo. No todos los días uno forma parte de un suceso histórico, el centenario de una radiodifusora, el centenario de Radio Educación. Aquí en radio es un testimonio de que después de 100 años, Radio Educación no son las consolas o computadoras un tanto obsoletas, ni el transmisor que no ha podido desplegar toda su potencia, ni el bonito pero maltrecho edificio de la calle Ángel Urraza al que llegamos todos los días a trabajar. Nada de eso. Radio Educación es su gente, todos los que hacemos una de las tantas tareas que exige este medio para que las emisoras funcionen. Personal administrativo, locutores, productores, asistentes, secretarias, vigilantes, las personas que nos ayudan con la limpieza, programadores, clasificadores, fonotecarios, reporteros, redactores, continuistas, ingenieros, actores, todos los demás que no alcanzamos a mencionar y, por supuesto, ustedes, nuestra audiencia. Y eso nos llena de orgullo. Hani, una de las secretarias aquí en radio, lo explica mejor. Yo soy orgullosa de pertenecer a una institución que va a cumplir 100 años, porque es como tú lo dijiste, es formadora, es
cultiva amistades y las promueve. Además, da información fidedigna y muy interesante al público. Entonces, yo creo que se debe preservar Radio Educación por todo eso y todo lo que le falta, ¿no? Todo lo que puede dar más. Y nos llena de esperanza, como a Alma Lilia Martínez, asistente de producción y conductora de otras series y programas que seguramente has escuchado. Ella nos cuenta cómo imagina Radio Educación en el futuro. A mí me gustaría verla e imaginarla como una gran escuela para muchas personas, con mejores salarios, con mayor alcance en cuanto a frecuencia y redes, y siendo, como sigue siendo hasta ahora, una de las emisoras con mayor generación de contenidos para el país y para muchas partes del mundo. Yo creo que si Radio Educación es lo que es y ha sido gracias a sus trabajadores y ha llegado a cumplir estos 100 años, bueno, nosotros ahora somos y seremos la historia, esperemos que de los próximos 100 años hasta llegar a más de 200. A 100 años de la creación de la primera radio cultural mexicana, solo podemos decirle a todos una cosa. Muchas gracias, chicos. Bye. Esto fue Aquí en Radio, un recorrido sonoro por la historia de Radio Educación. La Radio Centenaria. Agradecemos el apoyo de nuestras compañeras y compañeros Heriberto Acuña, Lénica Ávila, Lourdes Ailuardo, Pilar Muñoz, María Eugenia Pulido y Ana Leticia Vargas. En el equipo de producción, Servicio Social, Gala García, Sara Soledad, Daniel Xolotl, Miriam Castro, Adriana Cornejo, Brandon Vela, David Castañeda, Daniel González, Javier Embriz, Montserrat Castillo y Jimena López. Ingenieros de audio Fortino Longines, Alejandro Ramírez, Luis Luna y Guillermo Lagarda Trillo. Musicalización Heréndira Salazar. Asistencia de producción y voz Alma Lilia Martínez. Asistencia de producción Jocelyn Vega. Edición Jorge Humberto Chávez. Conducción Sayuri Sánchez y Javier Embriz. Guión e investigación Memo Bautista. Producción y coordinación general Laura Elena Padrón.